Porque el mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de la Tribuna del FMLN en línea, organizado por el Frente Intercontinental del FMLN. Este martes 14 de noviembre estaremos conversando con un luchador histórico, el compañero Carlos Ruiz. Él es miembro de la Comisión Política de nuestro glorioso FMLN, con quien estaremos tocando temas de la actualidad de nuestro país. Mi nombre es Rodrigo, del Colectivo Digital del Oeste de Canadá, del Frente Intercontinental del FMLN. En esta ocasión, una vez más, me acompaña el compañero Francisco y le vamos a pedir que se presente. Adelante, Francisco. Muchas gracias, Rodrigo. Bienvenidos. Mi nombre es Francisco, del Colectivo Digital del Oeste de Canadá, del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Antes de entrar en materia, queremos enviar un saludo a toda la militancia del FMLN, así como también a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, los Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia. Enviamos también un saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Adelante, Rodrigo. Gracias, Francisco. Vamos a comenzar esta transmisión de la Tribuna del FMLN en línea, dándole la bienvenida al compañero Carlos Ruiz, y le vamos a pedir que encienda su cámara, su micrófono, y que envíe un saludo a la militancia del Frente Intercontinental del FMLN y a los que nos siguen y comparten esta transmisión. Adelante, compañero. Muy buenas noches para todas y todos nuestros compatriotas en general y a los miembros del FMLN integrados a sus colectivos en cualquier parte del mundo que se encuentren, así como a toda la membresía de nuestro partido aquí dentro de las fronteras patrias. Muchas gracias, compañero. ¿Nos puede dar un resumen de algunas de las actividades en las que nuestra dirección o militancia ha participado durante la última semana, perdón? Bueno, hay que decir que en primer lugar de estas últimas semanas y particularmente la última ha estado cargada de varias actividades. En primer lugar, los acontecimientos que se están impulsando en el país reflejan una cosa que es indiscutible. El país ha entrado en un proceso electoral
dentro del marco de las fechas establecidas y por tanto el país está siendo muy sometido a una serie de distintas opiniones y exposiciones que tienen que ver con la organización de la estructura partidaria y también de la sociedad alrededor de estos elementos. Pero fundamentalmente tiene que ver con la preparación que cada organización hace. El FMLN ha sido, en este caso, la primera organización que discutió el procedimiento, si se participaba o no se participaba en elecciones, se acordó que sí, posteriormente se tuvo que ver a qué niveles y se acordó que a los distintos niveles querían llevarnos al rincón de que dijéramos que no íbamos a participar, pero eso fue derrotado dentro y fuera del partido y particularmente derrotada la línea imperial que trataba de que las fuerzas políticas desapareciéramos de la acción. Posteriormente se aprobó toda la calendarización de los esfuerzos que debían de hacerse y vino ya la organización de elegir candidaturas, de cómo se llama, prepararse para fechas determinadas. El FMLN ha sido la única organización en el país que estableció un verdadero proceso interno de elección, porque ningún otro, ni siquiera el partido gobernante, tuvo la capacidad de desarrollar un proceso como el nuestro, que fue público y transparente frente a toda la sociedad y frente a todo el pueblo, particularmente frente a al pueblo trabajador. Esto incluso permitió que posteriormente el FMLN fuera la primera organización en inscribir candidatos, es decir, presentar sus fórmulas. Hemos presentado fórmulas a todos los niveles, es decir, me refiero para presidenta y vicepresidente, para diputadas y diputados a la Asamblea Legislativa, para diputados al Parlamento Centroamericano, y lo mismo que para consejos municipales, en el sentido de que hoy se ha reducido el número ¿cómo se llama?, de municipalidades en el país de una manera grotesca para tratar de mantener concentrado el dominio de la realidad, aunque de todas maneras se le está yendo de las manos. Y en este sentido, últimamente, la última semana, es decir, hay ya prácticamente inscritos. Lo que nos hace falta es inscribir algunos, es decir, los miembros al Parlamento Centroamericano y las municipalidades, pero esas se vienen inscribiendo cada una dentro del marco de la representación. No solo estamos alrededor de eso, sino que hemos estado vibrando también alrededor de los acontecimientos que se están desarrollando, particularmente allá en el Oriente Medio, el Oriente Próximo, como dicen allá en el Oriente Próximo, donde el pueblo palestino está siendo masacrado por el ejército de Israel, es decir, el ejército sionista, porque no es el ejército del pueblo israelita, es el ejército sionista, que están desarrollando una masacre brutal en el Medio Oriente. Y en ese sentido, aquí se ha participado en actos de solidaridad y el FMLN públicamente quiere ratificar su decisión de que vamos a estar dándole nuestra solidaridad militante al pueblo palestino que heroicamente resiste y que está siendo profundamente masacrado por un ejército, diríamos cobarde, porque somete a matanza a la población civil. Incluso no han escatimado esfuerzos en atacar escuelas, iglesias y hospitales. Esto implica que el mundo debe movilizarse en contra de la guerra que Israel está librando contra el pueblo palestino y no necesariamente contra Hamás. Entonces, es decir,
poner que es contra Hamas es para justificar la matanza que están haciendo. Entonces vaya nuestra solidaridad militante con los hermanos, pero además últimamente hemos también tenido diversas actividades. La semana anterior ha estado cargada con actividades alrededor de la conmemoración de la ofensiva del 11 de noviembre de 1989 hasta el tope y punto Velázquez vive. Así es que estos son los acontecimientos, se desarrollaron en distintos momentos. Hubo celebración a nivel central, ahí en el monumento a la Constitución, hubo celebración en el Barillo, allá en ¿cómo se llama? En Suchitoto, ha habido celebraciones en Chalatenango, ha habido celebraciones en Cacaopera, ha habido celebraciones en distintos puntos del país, porque esa es una fecha que ha marcado la historia del país. Es decir, fue aquella ofensiva la que permitió que se abrieran verdaderos caminos de la negociación, donde se le demostró tanto a la burguesía y a la oligarquía nacional como al imperialismo yanqui que el FMLN es una fuerza indestructible y que no se podía derrotar militarmente. Ahora, bueno, en momentos como los que estamos viviendo, nos toca reandar el camino, rehacer las cosas, y vamos en la marcha. Hay que decir que tenemos el candidato a la presidencia de parte nuestra, el compañero Manuel de Jesús Flores, y como para presidente y para vicepresidente, Werner Marroquín. Estas candidaturas están visitando los distintos puntos del país, ya hoy es indetenible, y por supuesto participando en distintos eventos públicos, en medios de televisión, en medios de radio, en medios periodísticos, en fin. Estamos dando la batalla y de nuevo estamos acercándonos profundamente al pueblo salvadoreño, particularmente al pueblo trabajador. Estos son como los acontecimientos últimos que estamos llevando. Ahora el país también se está viendo involucrado en circunstancias como la siguiente. Una circunstancia es que de parte del régimen se mantiene en pie el estado de excepción, que es una amenaza permanente contra el pueblo salvadoreño, que es una amenaza que se está blandiendo, donde nadie puede protestar, nadie puede, porque si protesta, lo que hacen es detener y no dar ni siquiera residencia de donde se encuentra el detenido, bajo la acusación, bajo cualquier acusación, pero es más, están desarrollándose crímenes, violaciones a menores incapaces por parte de elementos de la Fuerza Armada, y están participando en una situación brutal, y esto se ve protegido por el estado de excepción, de tal manera que no se pueden hacer denuncias, y aquí hoy se persigue. Yo no sé si ustedes le están dando seguimiento a otros medios, pero aquí le damos a otros medios también seguimiento, que de algunos de ellos, por ejemplo, el Faro tuvo que dejar el país para poder seguir transmitiendo y está trabajando desde fuera. Eso quiere decir, eso implica la realidad que tenemos, pero aparte de eso, ahora, frente a una circunstancia de una gran crisis económica que no va saliendo, sino que va entrando, es decir, que va en crecimiento permanentemente, entonces traen al país el famoso evento de Miss Universo El Salvador, que son cortinas de humo para que la gente deje de reflexionar frente a las circunstancias que están. Este es el marco en el que nos estamos moviendo aquí en nuestro país. Muchísimas gracias, compañero Carlos Ruiz. Yo creo que por ahí tiene, antes de continuar, el compañero Francisco tiene por ahí un video. Francisco. Por el pueblo de Morazán, hombres, mujeres, veteranos y jóvenes valientes. Recorriendo el territorio, los 26 municipios de Morazán,
dispuestos a cambiar la realidad de este país, a sacarlo del abandono, a sacarlo de la marginación, a recuperar sus calles, sus caminos vecinales, su alumbrado público, la agricultura, la salud, la educación y la dignidad, a recuperar la alegría, a recuperar la participación ciudadana, a recuperar los recursos para el pueblo. Estamos en Morazán, acompañados de la gente más hermosa de este pueblo, acompañados de hombres y mujeres valientes que están listas para dar el salto por el cambio. Estamos en Morazán, apoyando al Chino Flores, futuro presidente de El Salvador. ¡Viva Morazán! ¡Viva la FMLN! Compañero Carlos, es evidente y nos ha quedado más que claro que el actual régimen irrespeta todas las leyes habidas y por haber, pero nosotros tenemos ya algún tiempo denunciando un pacto que este gobierno tuviera con las bandas criminales. Algo que ya no se pudo ocultar fue la captura que hicieran del criminal llamado Kroc en México. Yo creo que ya muchos medios cubrieron esta y me imagino, bueno, la maquinaria publicitaria del régimen ha salido a empezar a buscar de qué forma se lava las manos. Pero nosotros estamos más interesados en el hecho de que este es un criminal reconocido y en vez de ser enviado a El Salvador, como cualquiera pudiera pensar, fue otorgado a los norteamericanos, quienes al parecer tenían una orden de captura para él. ¿Qué mensaje se manda con esta acción, camarada Carlos? Bueno, mire, en primer lugar, hay que decir que esto a su base tiene la negociación directa, el acuerdo directo entre las bandas criminales del país y el actual gobierno. Eso no es ninguna novedad. Es decir, por supuesto que el régimen hace un gran esfuerzo y hoy ha dicho que el estado de excepción está en función de eso. Eso es una farsa. Para hacer lo que están haciendo no necesitan el estado de excepción. Yo he sido funcionario público, particularmente he sido diputado en esas condiciones y desde ahí puedo decir que se puede desarrollar toda una batalla de ese tipo sin necesidad de amenazar a la población honrada y trabajadora que es inocente. Hoy, sin embargo, en nombre de esa ley, hay más de 20,000 casos de gente inocente que está detenida. ¿Y qué es lo que viene a decir lo del Kroc? ¿Ve? Hombre, lo que viene a decir en primer lugar que desnuda prácticamente la relación directa entre el gobierno y las pandillas. En el sentido, este es un alto dirigente, entiendo, de la MS-13 que estaba detenido. Entiendo que estaba detenido en el 21-22. Estaba detenido y de repente, bueno, cuando Estados Unidos pidió su extradición, ¿verdad? Porque lo calificó de tener cuentas pendientes con él. Y un funcionario del régimen, funcionario del gobierno, ha reconocido públicamente que él lo sacó no solo de la cárcel, sino que lo sacó de la cárcel y lo sacó del país, para decir que no lo tenían, decir, de repente este personaje desapareció de la lista de detenidos, no se sabía qué camino había agarrado y cuando empezó a conocerse su salida del país, que apareció en Guatemala, y que además después de que lo sacaron de la cárcel, lo tuvieron aquí, realmente en las mejores condiciones, en un apartamento, según dicen, en la colonia Escalón. Fíjese todo lo que ocurre. Entonces, eso que denota que hoy para acallar a la gente, tienen que hacer ese tipo de movimientos y lo sacaron y después, por supuesto, lo vincularon al crimen internacional y así lo metieron hasta en México. Allí se suponía que él iba a pasar desapercibido,
pero el gobierno mexicano, que está interesadísimo en desarrollar la lucha contra el crimen organizado, ha terminado deteniéndolo. Y por supuesto, conociendo que él tenía ¿cómo se llama? Una emisión roja de parte de la Interpol, entonces lo pusieron en público que había sido detenido y ahí es donde Estados Unidos lo reclama y ha quedado en desnudo, cuando lo reclama, ha quedado en desnudo que el gobierno salvadoreño se negó a entregárselos. La pregunta es ¿por qué? ¿Verdad? ¿Qué iba a destapar el croc? Que creo que ahora no se van a salvar. Lo que uno puede entender aquí es que son los Estados Unidos los que van a estar decidiendo qué hacer público y qué no hacer público, pero que le van a hacer soltar la lengua, eso está clarito, ¿verdad? Es decir, allí o negocias conmigo o te hundís, y entonces esas son las características de un Estado como el norteamericano, y particularmente que necesita mostrar que lo que se ha venido diciendo es cierto, es decir, que el gobierno salvadoreño tiene y todavía desarrolla negociaciones con las pandillas, lo que no quiere decir que no estén, ¿cómo se llama?, presionándolas. Pues sí, sí las están presionando, porque si no las estuvieran presionando, entonces ellos quedarían al desnudo y en total expresión abierta. Esto lo que viene a denotar que, como usted lo dijo al principio, el gobierno salvadoreño ha violado las distintas expresiones del estamento jurídico del país, es decir, las distintas leyes del país, y en este tiempo fundamentalmente la Constitución de la República es la que están pasando por el talón de los zapatos, y en ese sentido uno tiene que decir que aquí la única fuerza política con transparencia y con legalidad y legitimidad es del Frente Farabundo Martí, que puede señalar esos acontecimientos. Así es que ¿cuál es lo que hay que concluir? El gobierno salvadoreño está en tratos directos con las pandillas, porque el funcionario ¿cómo se llama?, que aceptó públicamente, lo hizo, dice, para ganarse la confianza de la MS-13. ¿Y para qué quería la confianza? Era para salir de paseo. Es decir, la MS-13 andaba paseando. No, todo el mundo sabe lo que andaba haciendo. Y entonces, ¿por qué ellos necesitan la confianza de ese organismo? Es decir, denota el vínculo. Y hay que decir que ese funcionario todavía está aquí vinculado al gobierno, tal y como lo está Osiris Luna, que es el encargado de los centros penitenciarios del país, que ha sido uno de los elementos que ha estado constantemente en vinculación de negociaciones turbias con estos entes criminales. Así es que eso es lo que queda clarito. Hoy queda claro, primero lo que queda claro es que el régimen siempre estuvo vinculado a esto, y dos, que es capaz incluso de liberar a un prisionero sin procedimiento, es decir, sin procedimiento jurídico, porque ¿quién dio la orden de libertad? ¿Quién dio la orden de salida? Usted me acaba de hacer una prevención allí, es decir, hoy hay gente honesta que está detenida y que dan la orden de libertad, pero el señor encargado de los centros penitenciarios del país se las niega. ¿Y qué? Entonces, a eso se las niega, pero a los criminales los sueltan y sin proceso. Entonces, eso está poniendo en desnudo todo este marco, que es el que hay que establecer por cuáles son las causas por las que este país sigue en un verdadero atolladero. Muchísimas gracias, compañero Carlos. Yo creo que el compañero Francisco tiene por ahí un pequeño video. Adelante, Francisco. ¿Qué pasó, presidente Bukele? No, que no pactaba con pandillas. El día de ayer se dio a conocer una noticia que era un secreto a voces.
Elmer Canales Rivera, alias El Croc, fue detenido en México y ya se puso a la disposición de las autoridades de Estados Unidos. El Croc fue detenido en El Salvador el 12 de junio del 2000. Le dieron una condena de 40 años de prisión. Hasta ahí todo bien, pero resulta que investigaciones periodísticas revelaron que El Croc fue liberado en noviembre del 2021, incluso teniendo una solicitud de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos. Existen audios que revelan la forma en la cual sacaron a este personaje de la cárcel. Y yo al viejo lo saqué de adentro, brother, en una forma de ayudarles a todos y de demostrarles mi lealtad y confianza. Pues yo mismo lo fui a traer allá y yo mismo lo fui a Guatemala. Dirigentes de Nuevas Ideas incluso desmentían la noticia y lo calificaron como un chambre. A mí me parece que esto es como estarle validando al chambrerío. 2 años después se destapó todo y resulta que las investigaciones eran ciertas, que el gobierno de Bukele pactó con pandillas y que dejó en libertad a este criminal. Todos somos testigos que este gobierno se ha jactado de asegurar que jamás pactó con pandillas y cómo ha despotricado en contra de quienes lo hicieron en el pasado. Es un cinismo descarado y tendrán que dar explicación, aunque como siempre hacen, buscarán al eslabón más débil y ese será quien pague los platos rotos. Así como hicieron en el caso de los diputados Eric García y Rebeca Santos. Pueblo salvadoreño, no dejes que te sigan mintiendo en tu propia cara. Compañero Carlos, por ejemplo, nosotros mirábamos con gran preocupación cuando se dio esa terrible situación de los 82 asesinados. Y la razón es porque varias investigaciones planteaban de que de los 82 muertos, al parecer solamente 11 tenían una vinculación con las pandillas y que el resto, los 71 otros personas asesinadas, habían sido escogidas al azar. Aquellos que justifican, porque ya hay quienes andan justificando este pacto, como queriendo decir, bueno, si este pacto nos trajo la seguridad que hoy supuestamente gozamos, qué bien que lo hizo. O sea, hay quienes llegan al descaro de eso, compañero Ruiz, pero lo preocupante es que, por ejemplo, nosotros que vivimos en colonias marginales, en El Salvador, reconocemos de que la presencia pandilleril siempre ha estado ahí, siempre estuvo ahí, pero también existía la situación de que, pues, por vivir en el vecindario, pues la gente no se metía con uno. Pero imagínese usted salir a buscar ya gente para matar que no tiene nada que ver, o sea, que de la nada, por haber roto este pacto, que este fulano llevó a cabo con estas bandas pandilleriles y que algo sucedió, algo no se dio, algo no se cumplió y las bandas pandilleriles salieron y dijeron, bueno, vamos a matar 80 personas. Ya intentó también este régimen culpar a un juez. Al parecer salió un juez ya ahí dando unas declaraciones o sacando porque este régimen es capaz de todo. Por ejemplo, si yo fuera custodio de un centro penal, yo ahorita anduviera afligido de que a este desgraciado se le pueda ocurrir culpar a alguien de los centros penales, cuando sabemos que las órdenes pues provienen de casa presidencial, del director de centros penales, de los ministros que trabajan alrededor de este fulano. ¿Hasta dónde llega el descaro de este régimen, compañero Ruiz, que manda ya hoy en día a sus tuiteros, youtuberos, como a generar ese concepto de que el pacto pudo haber sido viable y justificable si nos permite gozar de esta supuesta seguridad o de este... Bueno, perdón, adelante, compañero Ruiz. bueno, mire, yo creo que, miren, compañeras y compañeros dentro de nuestro territorio y todas aquellos que están más allá de nuestras fronteras patrias. Yo creo que lo que viene a quedar claro no solo es que hay, ¿cómo se llama?, vinculación directa con el crimen.
Eso ha quedado claro, tal y como lo acaba de quedar claro a través del compañero diputado Jaime Guevara, que destapa públicamente ese acontecimiento, ¿verdad? A través de darle posición pública a algo que estaban tratando de mantener ellos en secreto, pero que los medios de algo se enteraron e inmediatamente lo publicitaron. Aquellos medios que no tienen conexión directa con el régimen. Entonces, bueno, pero ahí es donde viene. Este régimen es violador, como dije, de todas las leyes, ¿verdad? Imagínense que hoy aquí hay una situación de crisis, pero como usted ha dicho, hay un ejército de tuiteros que están a la caza de ver qué es lo que hay que decir o justificar hacia afuera, y ellos corren a hacerlo. Y mire, aquí a nivel nacional, aquí alguien lanza una crítica al régimen y se le vienen como lobos encima, tratando de desprestigiarlo, tratando de destruirlo frente a la opinión pública, para que no se escuche la opinión de quienes no compartimos el enfoque del gobierno sobre la realidad del país y particularmente la seguridad, porque hablan de que están dando seguridad. Para empezar, yo dije hace un rato que efectivamente han estado y presionan a las pandillas, pero como usted lo dijo, lo que han hecho es mutar, ¿verdad? Es decir, si antes se daban el lujo de salir en público, que eran las pandillas y que hoy ya no lo hacen así. Y ya ellos lo saben. Es decir, no es cierto que ignoran eso, ¿va? Ellos lo saben, que siguen operando, solo que hoy prácticamente en forma clandestina. Es decir, se encuentran, se dan procesos en los que las viejas agrupaciones lo que encuentran es un método diferente de actuar, ya no con la ostentación pública, sino manteniéndose de bajo perfil. Pero eso lo conoce también el régimen. Ellos justamente tienen una gran información. Y por eso yo dije hace un rato, la persecución al delito no es mala. La persecución al crimen no es malo. Pero si dentro de más de 60,000 detenciones aparecen más de 20,000 que no son justificables, ¿qué es lo que está haciendo? Yo también le expresaba la conducta del régimen. Hoy yo le caigo mal a alguien allá afuera, incluso siendo del vecindario, me acusa de cualquier cosa, me vienen a jalar sin previo proceso y no le rinden cuentas a nadie. Esto es la situación dramática en la que está viviendo el país. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pero nos dicen que hay seguridad, ¿verdad? Y como usted dijo hace un rato, hay más de 80 fallecimientos injustificados, ¿verdad? Que hoy tratan de justificarse de manera desfachatada, de verdad. Entonces, ¿en qué sentido? Ajá, y de los 80 y tantos, 83, 11 están calificados como pandilleros. ¿Y el resto? ¿Cómo fue a parar allá? Y hoy, ¿quién le explica a la familia lo que ha pasado con ellos? ¿Y quiénes son los responsables directos? Mire, aquí no es una cosa nueva que el Estado detiene a la gente, y desde el momento en que el Estado lo detiene, el Estado es el responsable de lo que a usted le pase ahí en un centro penal. Entonces rinda cuentas, Estado. Pero ¿qué es lo que han hecho? Hoy justamente el régimen de excepción, más algunas leyes que eliminaron, por ejemplo, la ley de transparencia, la eliminaron para esconder cualquier cosa. Y en otro caso, solo declaran en reserva un procedimiento y ya no le tienen que dar explicación a nadie. Pero en general han declarado en reserva prácticamente todos los ministerios. En el caso el ministerio que más embarrado está de todo esto es el Ministerio de Justicia y Seguridad,
que es el directamente vinculado a centros penales, al director general de centros penales, es el vinculado a todo el personal de custodios y todo eso, y además esto se vincula con la ley de ejecución penitenciaria, de tal manera que por eso es que aparecen los jueces ahí en entredicho. Por supuesto, una gente que sepa que un juez uno le cae mal y él es capaz, y hoy tienen además venia blanca para como descargar, inculpar, en buenas cuentas, ese es el término, es inculpar a cualquiera de cualquier delito y mientras se averigua puede ser que se muera en la detención. Esos son los acontecimientos que están, pero si la seguridad solo fuera que no hay asesinatos, mire, y el hambre y tener hambre es seguridad. Y tener falta de medicamentos en los hospitales es seguridad. Y tener, ¿cómo se llama? Programas recortados en los centros escolares que incluso le están recortando el presupuesto a los centros, al Ministerio de Educación para pasárselo, uno entiende, no sabe a quién, en definitiva con el objeto de desequilibrar, porque está el país en una profunda crisis de desfinanciamiento. Y entonces están agarrando dinero de cualquier parte y a eso se le llama seguridad. Es decir, que aquí morirse pudiendo curarse se llama seguridad. Aguantar hambre se llama seguridad, porque de eso por más que hablen, si aquí hoy, mire, si antes una libra de frijoles costaba 75 centavos, hoy lo tiene a 1,75. Entonces se entiende cómo está la carestía y la vida, y esa es la seguridad que ofrecen a este país. Pero entonces le traen los distractores, como es la celebración del evento de Miss Universo, que no es malo que haya ese evento para las mujeres, a lo mejor sea una gran cosa, pero no para las mujeres que sueñan con eso, sino para las que vienen a participar en eso, y una persona por país va a ser aquí la cuestión trascendente, o son los pueblos en su conjunto. ¿Cómo están los pueblos en este momento en el mundo? Si Europa está en crisis, si el propio Estados Unidos está en crisis, ¿usted cree que hay justeza de que se estén dando estos eventos? Esas son de las cosas que entran en contradicción permanentemente y que queda claro cuál es el papel que juegan los distintos elementos del gobierno a través ya sea de ministerios, ya sea de, ¿cómo se llama? Corte Suprema de Justicia, a través de la Asamblea Legislativa que se dictan leyes irracionales. Bueno, al grado que hoy están eliminando programas que tienen decálogo en el país, como es el INSAFOR, que lo acaban de transformar en otra cosa, y han transformado también los distintos municipios, le decía yo, ¿y para qué es? Para quedarse con los recursos que esas fuentes están produciendo. Es decir, antes el Estado le tenía que entregar el 10% del presupuesto nacional a las municipalidades, hoy no le entrega eso. Se los han quitado. ¿Y cómo tienen los municipios? Quebrados. Y por eso hoy los están reuniendo. Y hoy dicen que las obras municipales las va a hacer la DOM. ¿Qué obras está haciendo la DOM en cualquier parte del país? Si apenas a veces contratan una obra que la comienzan y la dejan abandonada porque ya no hay recursos. Y para eso le quitaron más de 400 millones a las municipalidades en el FODES. Y hoy le están quitando el recurso ¿cómo se llama? Al INSAFOR. Pero también se preparan para otra cosa, para integrar los centros de salud. ¿Y detrás de qué van? Detrás de más de 800 millones que tiene el Seguro Social, porque los piensan defalcar, usarlos en otra. Y esa es la seguridad que nos están ofreciendo. Eso es lo que debe reflexionar
la gente en nuestro país y fuera de nuestro país. Así es que yo me quedo con estas reflexiones, que lo que hay que hacer es poner en público todo esto, como ustedes muy bien lo han hecho a través del corto que se presenta ahí, donde aparece el diputado Jaime Guevara desnudando esos acontecimientos. Muchísimas gracias, compañero Ruiz. Sí, interesante, pues nos voló la pregunta que le teníamos sobre el INSAFOR y el, el INCAF. Sí, o sea, le queríamos preguntar exactamente eso, porque pues conocemos de este gobierno la maniobra de renombrar, cambiarle nombre a todo para dar la impresión de que pues ellos lo han creado. Y la otra es el acceder a esos fondos que utilizan estas instituciones. Por ejemplo, ya lo hemos visto en el pasado con relación a aquella institución, usted que ha sido diputado y ha estado en diferentes cargos a través de nuestro partido, no me recuerdo el nombre de aquella institución que llevaba todos los archivos de estadísticas. La Digestic. La La Digestic. Digestic. Correcto, correcto. Yo creo que se la pasaron al Banco Central de Reserva, pero esto implica desempleo, implica quitar gente de su trabajo, maniobrar los fondos de la institución y nosotros seguimos pues sin tener información alguna de qué se hicieron esos fondos. Entonces, gracias por aclarar esto, porque sí, o sea, ya traemos una trayectoria de 4 años de cambiarle nombre a las instituciones, de no saber qué se hacen con los fondos que habían, porque siguen apareciendo en los presupuestos. Aparece que los presupuestos no se cumplen, no se ejecutan. El compañero Villalona en varias ocasiones en sus entrevistas ha desenmascarado de que diferentes ministerios han ejecutado el 15, el 20, el 30% de sus presupuestos del año. Pero ya se los acabaron. Exacto, o sea que las obras no se vieron, pero esa dinero. Es la seguridad, hombre. Esa es la seguridad. Pues mire, esto que usted me dice, efectivamente hay que decir, uno, el afán propagandístico, para eso los youtubers, los tuiteros, que son un verdadero ejército de, ¿cómo se llama?, propagandistas a través de las redes, y además que atacan la opinión pública que no sea beneficiosa para ellos. En ese sentido, ¿cuál es realmente lo que buscan? ¿Realmente será solo quitarle el nombre? No. Es que por eso yo he hecho referencia a la crisis financiera que tiene el Estado. Bueno, aquí hoy le digo, con las alcaldías se llevaron más de 400 millones de dólares que el Estado le debe de estar entregando anualmente a las municipalidades, con lo cual se garantizaba el desarrollo del territorio. Hoy no hay FODES y no hay desarrollo. Y si usted estuviera aquí en el país, estaría viendo que hoy en los canales de televisión ya es un grito permanente: tal calle la tenemos destruida en tal municipio, pero son los 262 municipios los que están así, incluida la ciudad capital, que habían dicho que iban a arreglar una calle por día. Vaya a ver cómo están las calles en el centro de San Salvador. Ellos se han encargado de agarrar 6 manzanas y allí sí han concentrado porque quieren vender imagen, y para eso incluso viene con todo esto. Pero realmente, y cuando se han llevado esos recursos, como lo dije, de la municipalidad, como dije, de los 800 millones que se están preparando para asaltar los ahorros de los trabajadores en el seguro social, y nunca les alcanza. Bueno, ellos entraron con un discurso: el pisto alcanza cuando nadie roba. Y hoy ¿quién es el que está robando? Porque no les alcanza. Está clarito. Y es más,
hoy yo debo de decir, compa, que aquí no solo hay la situación de crisis actual, la crisis se va a profundizar, porque ellos están haciendo esfuerzos porque el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial les financien algunas cosas, pero el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional pone condiciones, no es solo si yo firmo que, ¿cómo se llama?, que lo voy a pagar y ya tú, no es así. Es decir, esos organismos están acostumbrados a decirle, bueno, si vas a tener con solo que garantices que vas a estar cubriendo tus cuotas, con eso tenés derecho a eso. ¿Y cómo lo vas a garantizar? Dicen, hay que quitarle grasa al Estado. ¿Y eso qué significa? Lo que usted acaba de decir, mire, para este fin de año están proyectados más de 40,000 despidos que van a incluir trabajadores de las alcaldías, trabajadores de los ministerios, trabajadores de las autónomas, en fin, lo cual quiere decir que aquí la gente va a ir a engrosar las arcas del hambre en el país. Por supuesto que al final eso es lo que va a venir, ¿cómo se llama?, siendo el caldo de cultivo de la protesta de la gente, y que va a tener razón, pero está el riesgo de que ellos intenten reprimir esa protesta y eso va a poner al rojo vivo la situación de crisis en el país. Muchísimas gracias, compañero Carlos. Yo creo que, bueno, vamos a regresar en un minuto. Le vamos a pedir al compañero Francisco. Vota por el Chino Flores. Compañero Carlos, usted mencionó un poquito el tema, bueno, ha mencionado ya un par de veces el tema económico. Recientemente nos apareció por ahí una noticia que nuestro país sigue siendo el país con menos inversión extranjera. Pero pues ya usted también mencionó de que este país, este gobierno se vende como el mejor del mundo. Entonces, ¿qué es lo que no encaja, compañero? Lo que no encaja es que ser cool no se entiende qué significa. Pues uno puede entender que es un gobierno helado o frío, yo no sé qué podrá entenderse por eso. Ser cool o fresco a lo mejor, pero se ve que no está nada fresco. Bueno, ¿por qué no encaja el discurso con la realidad? No encaja con la realidad porque, para empezar, como ustedes lo dijeron, ellos han pretendido decir que la historia en el país empezó cuando ellos llegaron al gobierno. Hasta esas estupideces ya ha llegado a decir. Que aquí nosotros lo estamos fundando todo. Bueno, aquí hay un programa, aquí lo que hacen es hacer uso de los programas, ¿verdad?, mientras les sirven, como es el caso de los gestores de tráfico. No se han atrevido a decir que ellos los inventaron, pero los usan como que ellos los inventaron. Hasta ahí se llega. ¿Y por qué es que ellos están haciendo eso? Mire, este gobierno es el que ha dispuesto de más recursos. Y yo se lo puedo decir porque en el 2021, la Asamblea Legislativa en la que yo todavía participé, para el periodo de la pandemia, le aprobamos 3,000 millones de dólares. No estoy hablando de cualquier cifra. Le aprobamos 3,000 millones de dólares, ¿verdad?, para atender la pandemia. Y hay que decir que vendieron imagen, porque dijeron que habían construido un hospital, el cual no es cierto que lo construyeron, porque lo que hicieron es cambiarle la fachada
al centro de la feria internacional, dejar sin feria al país. ¿Por qué es que no hay, cómo se llama, inversión extranjera? ¿Y qué saben los inversionistas de lo que está pasando en el país? ¿Qué encuentran? Es decir, si aquí, lejos de abrir esas ventanas, lo que han hecho es cerrarlas. Y por supuesto, querer decir que eso es un gran invento. Mire, yo sí, de todas maneras, tengo que decir, si se salvó vidas durante la pandemia, qué bueno. Sí, pero eso no da derecho a decir que por eso vas a destruir la base económica que el país tiene, particularmente de cara al mundo. ¿Verdad? Entonces, pero esas son las grandes vivezas de este régimen. Le cambió ¿cómo se llama? La ruta, y lo mejor que han hecho es que con eso que le estoy diciendo, para el 21, 3.000 millones de dólares, aparte de lo que era el presupuesto ya aprobado, que fue un presupuesto en crecimiento de acuerdo al desarrollo económico del país. O sea que este es el gobierno que de más recursos ha dispuesto. ¿Y por qué no le alcanzan? Y entonces, claro, ¿qué opinión ha tenido el mundo? Mire, al principio el mundo estaba entrando en conocimiento de lo que aquí estaba pasando, de tal manera que el gobierno estaba casi en un aislamiento internacional. Esa es la causa por la cual el régimen no ha podido promover no solo la inversión extranjera, si en el país la pequeña empresa, lejos de abrir nuevos rubros, lo que ha hecho es irse, ¿cómo se llama?, ir quebrando algunas empresas. O sea que la crisis en el país, por eso es que les dije hace un rato, vinculemos todo eso, no hay inversión extranjera. La que menos hay en El Salvador es inversión extranjera, pero tampoco hay inversión nacional significativa. Por eso es que la crisis está bueno, le dije hace un rato, si la libra de frijoles antes, cuando tuvimos nosotros, en el gobierno valía 75 centavos, y ahora públicamente el frijol está costando 1.75 y la tendencia es encarecer más. Dígame cuál es la capacidad de consumo de nuestra sociedad y del pueblo trabajador en particular. Entonces, esa crisis, y eso es pero aquí puede hablar usted de los distintos elementos de la canasta básica. Bueno, en el periodo del FMLN, un cartón de huevos costaba entre $2.50 y $3. Pregunte cuánto cuesta hoy. Más de $5. O sea que, en buena cuenta, bueno, y entonces, ¿qué va a comer la gente? Claro, se están preparando, y lo importante, y debemos decir que ellos han venido vinculando todo eso porque ellos lo saben, y por eso están hablando de que van a buscar que mucha gente del exterior participe en el proceso electoral. Eso, y lo están haciendo con unos decretos francamente brutales. Es decir, el derecho a votación es un derecho que tienen los salvadoreños dentro y fuera de nuestras fronteras, sí, pero todo debe tener un posicionamiento legal. ¿Qué es lo que está pasando para que hoy voten en el exterior? Usted va a poder votar con DUI vencido o en función, ¿verdad?, con pasaporte vencido, y querían hacerlo hasta con partida de nacimiento. A esa grosería han llegado. Por eso es que están diciendo que van a ganar. Y mire, aquí no es primera vez que se apropian de las elecciones, pero eso tiene un costo, y este pueblo siempre termina cobrándolo. Y eso es lo que debemos de entender. Por eso es que ellos están violando todas las leyes económicas, sociales, políticas, con el objeto de asegurarse la continuidad de su gobierno. Pero dicen, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Así es, camarada Carlos Ruiz. Solo mencionar que fíjese que el compañero Villalona en uno de sus entrevistas también aclaraba de que de los 3.000 millones de dólares que se le aprobaran durante el tiempo que también usted era parte de la asamblea,
Al parecer habían como $1.000 millones que no aparecían facturados. Solo es de imaginarse el descaro del saqueo que este fulano y su pandilla le anda haciendo a nuestro país. Usted ya mencionó varios temas, compañero, pero fíjese que el uno más a que sumar a la red o a la tragedia que convive en nuestro país. Recientemente, bueno, reportes dan a conocer que los números de inmigrantes partiendo hacia el norte siguen en aumento. Al parecer, durante estos 4 años hemos tenido cifras récords de inmigrantes viajando, queriendo salir del país de las maravillas. Y nos preocupa una situación que, pues, porque toda persona que viaja al norte de una manera irregular, corre grandes riesgos. A muchos compatriotas los han asesinado. Hemos escuchado un sinnúmero de historias terribles. Recientemente, al parecer, un comando de encapuchados había capturado y torturado a varias decenas de salvadoreños. Al parecer, pues este gobierno le sigue apostando a la exportación de pobres, compañero Ruiz. Como usted lo dijera también, ya pues la economía es un desastre, la inversión extranjera no llega, la inversión nacional no existe. Entonces tenemos un panorama complicado, pero al parecer el hombre va esta noche a inaugurar la biblioteca que nos donara China. También usted mencionaba de que pues este gobierno ha sido muy habilidoso de adueñarse de todo del trabajo que otros han ejecutado. Saludar con sombrero ajeno, decimos popularmente. Compañero Ruiz, sus últimas palabras para nuestra militancia, para los compañeros, tanto internamente como en el exterior, sobre algunas de las tareas que como militantes, pues en este proceso coyuntural electoral, que solo es una parte más de la lucha que todos nosotros, los militantes de este glorioso partido, deberíamos de estar ejecutando. Bueno, mire, en primer lugar, creo que lo que hay que elevar al más alto nivel es el nivel de organización. La organización es básica para el desarrollo y el avance de la lucha por las transformaciones sociales. De tal manera que el FMLN por eso se ha distinguido y se distingue todavía. Yo le decía ahorita, en el país no hay un solo partido, a pesar de que todos ellos no están en las condiciones nuestras, porque estamos en una alta desventaja, pero ninguno de ellos tiene la estructura orgánica que tiene el FMLN. Bueno, ustedes lo han podido ver en esa celebración allá en Morazán que se dio en Cacaopera, en donde estaba el chino, ¿verdad? Pues sí, eso es la demostración. ¿Usted cree que es fácil para cualquiera decir que va a montar esos eventos ahora, en un momento en que la tecnología se supone está cambiando el nivel de comunicación? No, la comunicación directa con la gente es la mejor. Y por eso necesitamos el más alto grado de organización, que en todos lados donde haya un miembro del FMLN aparezca el comité de base, que enlaza a la población territorial más cercana con la visión del partido, y lo mismo en el exterior. Es decir, allí donde hay compañeras y compañeros del FMLN debe procederse al más alto nivel de organización, porque lo que nos interesa hoy esencialmente es elevar el nivel de organización y de participación de la gente. Entonces, nosotros tenemos que recuperar todo el terreno perdido, porque hay que decir que tenemos terreno perdido que hay que recuperarlo. Y las cosas han empezado a cambiar. Mire, antes uno salía a la calle y hablaba del FMLN allá por el 2020, 2021, y era una silbadera y gritazón, porque le habían metido odio a la gente en contra nuestra.
porque decían que ellos eran los salvadores. Resulta que como no son capaces de salvar a nadie, sino que lo hunden, porque por ejemplo a los veteranos de guerra les había ofrecido, para que demostrar que son farsantes, les había ofrecido $300 de pensión y 3,000 de indemnización. De los famosos $300 nunca pasó de 100, ¿verdad? Y de la, ¿cómo se llama? Indemnización nunca apareció ni un 5. Ese es el tipo de gobierno. Claro, con eso, mucha de aquella gente que se había retirado de nosotros hoy empieza a retornar, no necesariamente en forma directa al partido, pero sí a integrarse a la población. Entonces nosotros tenemos que tener una visión amplia de atracción y recuperación. La misión es recuperar al partido en forma plena para ponerlo en la ruta definitiva de la retoma de la conducción del país para ejercer realmente las transformaciones que este país necesita. Así es que esa es la tarea, no es simple, compañeras y compañeros. La tarea es compleja, exige mucha entrega, exige mucho esfuerzo, pero es digno de hacerlo y tenemos la posibilidad. Así es que todas y todos, dentro y fuera de nuestra patria, donde haya un salvadoreño con dignidad y con decisión de transformación, debe haber la organización del FMLN para empujar y apoyar desde fuera las transformaciones que adentro vamos a estar empujando. Muchas gracias a todas y todos los compañeros. Muchas gracias, Carlos. Y antes de cerrar el programa, queremos recordar a nuestra audiencia que habrá un encuentro con el candidato a la vicepresidencia de El Salvador por el FMLN, Werner Marroquín, el sábado 18 de noviembre en el local del Patio Villery, ubicado en el 7355 Avenida Christophe Columbus, en la segunda planta, cerca del metro Jean Talon, entre 5 y 7 p.m. hora de Montreal. Más información con Ramón Quintanilla, 514-261-0394 o Miriam Méndez, 613-299-4664. Perdón. Como dije, muchas gracias por habernos acompañado y les recordamos sintonizar las transmisiones del Frente Intercontinental del FMLN y los demás esfuerzos de comunicación generados por nuestro heroico partido. El Frente Intercontinental, en esfuerzo con la Secretaría de Comunicaciones, contamos con una cartelera de programación semanal que transmitimos de lunes a sábado, donde encontrarán programas como El Salvador en la Mira, los miércoles a las 7 p.m. hora de El Salvador, Hablando con la Militancia, Frente Informativo, Mujeres en Acción, Lo que ellos no te cuentan, entre otras. Que viva el FMLN, hasta la victoria siempre. ¡Que viva! Hasta la victoria siempre, compa. Apaguemos micrófono y cámara, por favor, compañeros. Y cerramos el programa. Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, los que se conectaron para transmitir y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado. Nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. La lucha continúa. Unidos venceremos. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! Juntos tú y yo romperemos el cerco mediático.